Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para apoyar al prójimo más carenciado, afectado por el cáncer, enfermedad catastrófica, sumamente costosa, y para una familia pobre, rural, es todavía más difícil. Gente sin activos que puedan ser convertibles para fines de atender sus dolencias. No es fácil, hay que apoyar este tipo de instituciones, estos patronatos que son esfuerzos comunitarios. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Formar jóvenes en alto riesgo, jóvenes sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia, y allí los forman como ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, bueno, hay tantos temas con que iniciar el programa, pero bien, el gobierno, indiscutiblemente que hoy ha dado una expresión de democracia, porque las cosas tienen que explicarse y hablarlas y conversarlas, y al mismo tiempo interactuar con la prensa y los medios de comunicación o la gente. Porque usted no puede actuar en forma antojadiza, como se dice, o en forma también individualista o prepotente. Esa prepotencia a veces que también incomoda, molesta. Y más cuando usted ha estado en la oposición con aquella soflama retórica de mucha gente que ha estado en la oposición y hoy están en el poder. Si usted no explica las cosas que usted quiere hacer cuando son obras, principalmente obras públicas que afectan intereses o pueden afectar, perdón, como en el caso que se ha estado tratando
de un espacio vitalísimo, de esparcimiento, de estudio, de conservación y al mismo tiempo de salud ambiental, porque hay que ver lo que es una masa boscosa, por ejemplo, en medio de ciudades que van como estas, creciendo en forma vertiginosa, que se hacen megápolis, muy contaminadas, y los árboles, señores, hacen el papel inverso de nosotros, pero para protegernos. Es decir, nosotros, Dios mío, el árbol que hace, atrapa el CO2, esos gases que son venenosos, y entonces lo convierten en materia orgánica utilizable por los seres humanos, el oxígeno, intercambian. Y esas cosas, si uno se la explica a la gente le va a entender, aunque sean tribales, lo entienden. Me alegra que hoy el gobierno, en la persona de Eduardo Estrella, que es un funcionario experimentado del gobierno, y además un técnico, un ingeniero que ya probado, y además todavía más ecuánime, una persona con mucha ecuanimidad, tranquilo, puede explicar y, vamos a decir, tal vez no crea empatía con la gente, o tal vez no emociona, porque no es un líder así de masa y esas cosas, como aquellos líderes que tiene. Pero por lo menos ilusionan también. Los funcionarios, cuando son serios, bueno, puede generar empatía un hombre como Eduardo. Tal vez si ese proyecto lo hubiera explicado el señor Paliza, como se había anunciado. Paliza, después de aquella retórica en el Congreso, cuando era congresista en la oposición, para terminar entonces cambiando aquel discurso, ya desde el poder. Entonces era un hombre que no iba a generar empatía, ni emociones, sino a generar ilusiones, probablemente. En este caso, Eduardo puede generar empatía, porque Eduardo es una persona creíble, Eduardo Estrella, el ministro de Obras Públicas. Han anunciado el proyecto. ¿Y qué queremos? Que ese proyecto se haga así como lo han anunciado. Van a conservar el espacio del botánico, no se va a tocar, muy bien. Hay soluciones viales, túneles o cruces a desnivel, ampliaciones que se van a hacer allí, correcciones de aguas negras, una cañada, se van a limpiar aquello, se va a organizar y se va a agregar un área de parque, al parque botánico, que lo va a regentar el mismo botánico. Excelente. Y esa cosa ojalá se termine, la puedan hacer, porque el gobierno también ha dado prueba de no ser muy eficiente, por tanto tampoco lo hace creíble, pero esos son unos fondos especializados. Que haya la voluntad de trabajo, pues excelente. Se le ha llamado una especie de megaproyecto, pero no creo que sea como para tanto. O sea, está bien que es una ampliación de una avenida, pero hay que ver lo que se hizo ahí cuando se construyeron esas avenidas, aquellos gobiernos, sin tener que hacer aquella aparatosidad ni dinero. Dinero de bóveda extranjera. Balaguer hizo por la Colombia, hizo la Jacobo Magluta, hizo la Sol Poniente, hizo el botánico, la que va enfrente del botánico, los próceres, la que va por detrás del botánico, que va a Los Pinos, qué sé yo, por ahí de Arroyón. Y Joaquín Balaguer ni hacía bulla con eso, ni bulla hacía. Y eso era un proyecto ambicioso, porque era un proyecto de ampliación de la ciudad. Asimismo, aquellos proyectos, por ejemplo, un megaproyecto, el aprovechamiento integral, por ejemplo, de la cuenca del río Nizao. Ustedes saben el trabajo que se hizo desde Higüey, Aguacate, la presa de Valdesia, Las Varillas.
el Marco a Cabral, el canal Marco a Cabral que va a irrigar las tierras de la provincia Peravia, más el acueducto Valdés a Santo Domingo. Ustedes saben lo que es ese proyecto de aprovechamiento integral sin deber 5 centavos, sin poner en sacrificio las arcas, vamos a decir, de las divisas que podía generar el país. O un proyecto como el aprovechamiento de la cuenca del río Yaque del Sur y del Maguana, esa confluencia allí en Villarpando, aquella presa derivadora, aquel canal de riego, aquellos laterales irrigando toda esa feracísima tierra azuana, aquella plena de Azua, más la integración de decenas de miles de familias al proyecto agrario de Isura. Es decir, aquellos eran megaproyectos y no había que andar con mucha parafernalia. Yo recuerdo, eso fue en un meeting en las matas de Farfán. Hizo Balaguer un meeting en el 66, anunciando todos esos proyectos que él pensaba realizar si el dominicano le concedía el voto en aquella oportunidad. Y ahí están. Es decir, ojalá el gobierno pueda ejecutar esa obra, que es importante. El gobierno salva también esa situación de discordia que creó ese ambiente de ebriedad callejera, peligroso. Entonces, eso está bien. Ojalá que se haya anunciado, como se anunció, se trabaje y se haga a la mayor brevedad. Vamos a ver si el ingeniero Eduardo Estrella, que tiene otro criterio de trabajo, y por lo menos sé que da más fácil respuesta que el anterior, porque el anterior era lo que nosotros decíamos, el anterior ministro de Obras Públicas no había hecho una zanja en este país. Entonces, ¿qué se puede esperar de un ingeniero que no tenga experiencia de obra ni nada de eso? Así que vamos a esperar y a tener fe en que las autoridades de obra pública y lo que tienen que ver con ese proyecto, el saneamiento del área de Cañada y esa cosa, y el amplio de la anchura de vía y todos aquellos puentes a desnivel, qué sé yo, que se van a instalar allí, que se puedan hacer a la mayor brevedad. Muy bien, excelente. Que siga eso y la gente a trabajar, que eso es lo más importante. Bueno, entonces hay otro asunto. Hay casos que yo no sé si al presidente le llegan esas informaciones, pero tienen que llegarle, porque a un presidente generalmente está muy bien informado. Pero eso que se denunció del caso de un funcionario que compró una casa de $1 millón, esas cosas tienen que investigarse. Y no solo investigarse como una forma, diríamos, de necear al funcionario, sino pedirle explicación. Me imagino que el presidente, ante unas denuncias como esa que se han hecho, habrá llamado a la persona y le dirá, mira, ¿qué tú me puedes decir de esto? Porque me han dicho ahí, ya te han denunciado que tú has adquirido una vivienda de $1 millón y sería bueno que tú le expliques o me digas cómo ha sido el origen de esta operación, si es verdad. No, presidente, eso no es cierto, mire, eso fue mi madre o un hermano mío, mi papá, que compraron una propiedad allí, eso es una herencia, nosotros teníamos unos terrenos en playa, se vendieron, o teníamos 4 o 5 viviendas aquí en área de desarrollo urbano y se vendieron y ese dinero nosotros, la familia, bien, porque la cosa hay que explicarla. No siempre todo el que tiene un dinero y lo exhibe es robado ni nada por el estilo. Pero esas cosas llaman la atención cuando hay una corrupción estructurada, que es el peligro, que la gente lo está comenzando a apreciar.
Por ejemplo, a mí me llegó una información que yo quisiera pensar que eso es falso, que un funcionario de este gobierno, que no se le conocían riquezas extraordinarias como para adquirir, señores, aquellos depósitos de combustible que hay ahí en Quitasueño, que esos son los depósitos, creo que iban a Falcon Bridge o van a Falcon Bridge, yo no sé si son los que alimentan a Falcon Bridge, porque yo recuerdo que ahí se instaló una estación de bombeo. Esos tanques se recibe combustible desde los muelles, del muelle de Jaén, y de ahí se rebombean y hay un oleoducto que va a las plantas de Falcon Bridge, tanto para el uso de los hornos de la planta siderúrgica y a las plantas eléctricas que producen electricidad ahí en Falcon Bridge, que no sé si estarán operando esas plantas, porque Falcon Bridge está en una situación sumamente delicada o quebrada, no sé, o cerrada está esa empresa minera. Pero que un funcionario haya adquirido todas esas instalaciones de almacenamiento de combustible ahí en Quitasueño, un funcionario de este gobierno, esa cosa hay que revisarlo, porque, bueno, aquí hay funcionarios, por ejemplo, don Celso Marancini es un funcionario del gobierno, pero es un empresario conocidísimo y riquísimo, de acuerdo a las empresas y todos los negocios que siempre se le han conocido. Es un funcionario de este gobierno. Si lo comprase una persona como él, nadie puede sospechar que puede haber ninguna situación anormal ahí, pero que una persona que no tenga renombre de empresario, que esté en el gobierno y que haga esas operaciones de compra, suena mal. Y eso me imagino que se tendrá que investigar después. Por eso siempre nosotros hemos dicho aquí, tengan cuidado los funcionarios públicos, porque hay que saber hacer lo mal hecho, bien hecho. Tengan cuidado, porque mañana vienen lo que ayer y siempre hemos dicho aquí. Vienen el sofisma como escudo de la persecución política, o buscar la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva, porque ese es el estilo que hay en América Latina y en el mundo. Generalmente parte de los políticos, que son los que generalmente apelan a todas esas circunstancias, buscando cómo salvar sus pellejos. Esa es la pura verdad, pero tienen que obrar con mucho cuidado, porque eso es muy delicado. Bien, vamos a esperar que la circunvalación de Baní funcione también. Eso es importante, que esa capa asfáltica esté bien, que los taludes funcionen, que las obras de arte que están, las cunetas, qué sé yo, todo eso, los alcantarillados que puedan haber en esa vía, que estén adecuadamente bien instalados, bien construidos, y que no pase como ha pasado con algunas obras, que son obras prácticamente recientes y que tienen daños, presentan vicios de construcción, y eso es muy malo. Así que vamos a hacer una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino
lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra ¡Vuelvo a Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces algunos funcionarios han hecho anuncios comprometiéndose a entregar obras que están en ejecución y acciones públicas. Por ejemplo, la fusión de dos ministerios, Educación y el Ministerio de Educación Superior, se comprometen a que el 16 de agosto será sometido la fusión de esos ministerios. Se le ha puesto fecha a todo esto. El metro será entregado en el 2026, dicen los funcionarios que han hecho promesas, diríamos, creíbles en este caso, porque son los funcionarios de más nivel del gobierno y los que están a cargo de esas obras. Para principios de 2026 se entregará el metro, es decir, la línea 12 que va a los Alcarrizos. La cárcel de Las Parras, esa será entregada el 10 de agosto y la ciudad sanitaria en septiembre. Esas son las proyecciones que tienen los funcionarios. Desde luego, ¿cuáles son las consecuencias de no cumplir? Ninguna. Porque si cumplen, cumplen, y si no cumplen, no pasa nada. Ese es un problema que tienen este gobierno principalmente. Entonces se le han puesto tantos plazos y fechas que ahí está el 9 y la carretera Duarte. ¿Para cuándo va eso? ¿Cuándo van a terminar la carretera Duarte? Anunciada para invertirle 15,000 millones y ya van más de 30. 30,000 millones de pesos, se me ha dicho. No sé si es verdad. Y ahí hay unos retornos, lo mismo que se están anunciando para esta avenida de Colombia. Pero hay que terminar las obras. Entonces la Duarte, ¿cuándo es que van a terminar aquello? El 9, eso es una derrota. El 9 es una derrota para el gobierno del presidente Abinader. Pero la Duarte, repito, ¿cuándo van a terminar la Duarte? Las demás circunvalaciones, la de Macorís que está ahí frenada. Yo ni me acuerdo, porque hace muchos años que yo tengo yendo por esa zona de San Francisco de Macorís o la provincia de Duarte, que es un área que yo visito mucho, esa zona. Bueno, entonces, esas obras tienen que ser entregadas y ponerle un horizonte. ¿Cuándo que se va a entregar la Duarte? Y el 9, que es la cabeza de la Duarte ahí. Y eso no hay forma. Todavía de esos, diríamos, esos malos recuerdos de la administración de obras públicas anterior.
una vergüenza que eso todavía esté en una situación tan difícil. Igualmente esa misma carretera de Jarabacoa, eso tienen años trabajándole esa carretera y ahí no hay avances, muy pocos los avances en la carretera de Jarabacoa. Una ampliación que se está haciendo ahí, pero ¿qué es lo que pasa? Eso no se le puede poner dinamita a esas piedras de ahí de Jarabacoa para que eso se pueda avanzar. Y, bueno, lentísimo. Pero como que todo el trabajo se ha concentrado también en esa área ahí. Y entonces las demás están como abandonadas, como que esa carretera no avanza. Se está trabajando en el área difícil del Pedregal ese ahí, es donde está la curva que le llaman la famosa curva de la Virgen. Pero esa carretera no avanza, esa carretera de Jarabacoa. Entonces, por eso es que uno tiene temores. Ese mismo megaproyecto anunciado por el gobierno, anda uno los temores de que lo terminarán. Pero no es que lo terminen, porque un gobierno no está obligado a terminar esa obra en su gestión. Si esa obra tiene su horizonte, puede ser 4 años y el gobierno le trabaja 3 con responsabilidad y con una actitud de avanzar de verdad. Excelente. Porque que la pueda terminar otro que venga, otro gobierno. Eso no es pecaminoso, ni es una prueba de ineptitud o de incapacidad para hacer el trabajo. Pero es que son esas verdades que están ahí, o esas muestras de ineficiencia que están ahí, brindan temores, lamentablemente, porque el gobierno ha sido lento en la ejecución de estas obras públicas, muy lento. Estas obras que se anunciaron por lo menos son fondos especializados que vienen de aquel acuerdo con Aerodón, ojalá eso se pueda terminar. Pero bien, bueno, ayer yo cometí un gazapo que tengo que corregirlo porque de los jinetes del Apocalipsis que yo mencionaba. Mencioné 5, pero son 4. Entonces hubo uno que me faltó, que es la consecuencia final de los demás, porque es la muerte. Me quedó la muerte. Entonces se señalaba, ayer yo señalaba la peste, señalaba la guerra y señalaba el hambre, que son 3 de los jinetes del Apocalipsis. Entonces el 4 es la muerte, pero es la consecuencia de los 3, terminan siendo la muerte, como quiera. Hambre da muerte, guerra da muerte y las pestes dan muerte. Entonces tenía que hacer esa corrección de ese gazapo ayer. Muy bien, bueno, yo creo que el Congreso Nacional ha dado pruebas muy fehacientes de no ser efectivo. Señores, no hay una ley, no hay un proyecto, no hay una ley que se elabore ahí que pueda tener la confiabilidad. Yo creo que es mejor. Ese Congreso a nosotros los dominicanos nos conviene más que se larguen todo para sus pueblos y sus circunscripciones. Y que cobren allá, pero que dejen ese salón vacío ahí del Congreso. Fíjense qué radical soy. Pero yo creo que le conviene más al pueblo dominicano que esa gente no legislen porque es por impulso. Es algo como que uno no le ve como credibilidad. Por ejemplo, esa ley de residuos sólidos, eso no ha encontrado una opinión favorable, una. Ayer veía yo un grupo que se llama Adosafi, otro Codopime, Adocen, los cementeros, que son esa gente del cemento que no merecen que uno lo defienda, a ninguno, porque esas son 5 o 6 empresas que se han convertido en un monopolio o un oligopolio, yo no sé cómo llamarle aquello, pero han hecho del cemento un producto que ellos, los 6, lo producen parece al mismo costo, los 6. Porque el cemento todo lo venden al mismo precio, pero ellos no compiten.
Se ponen de acuerdo, como dicen, todos se ponen de acuerdo para vender a un solo precio. El cemento tiene un precio y son 6 competidores. Se supone que la competencia debe existir en el mercado capitalista. Ahí no hay competencia. Pero bien, ellos expusieron razones válidas para objetar la ley de residuos sólidos, pues ellos dicen cómo nos van a obligar a nosotros tener que coproducir energía a partir de sólidos, de basura y cosas de estas. Porque nosotros tenemos unos hornos, es verdad, son unos hornos enormes, hornos muy eficientes que tienen las cementeras, y entonces dirán, vamos a quemar basura para producir energía allí, pero ellos dicen que eso no es así tan fácil, que ya ellos tienen unos sistemas de energético instalados, tienen costo, tienen suministro, flujo del suministro de esos combustibles, y ya no es tan fácil usted cambiar, ni que por una ley que hagan un grupo de legisladores que ni saben lo que están haciendo. Entonces Adocen tiene razón cuando plantea eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo cambiar mi línea de producción con un combustible X ya eficiente que esa gente tienen allí. Y de que porque la ley diga que hay que coprocesar, tienen ellos que procesar muchísimos disparates y cosas. Y bueno, a partir de la basura o el metano, qué sé yo. Y buscar alternativas, que la ley lo obliga a eso, no debe ser. Entonces ellos expusieron razones muy válidas y constitucionales, legales, que le protegen. Pero asimismo las pymes, las codopymes, y dicen, ¿cómo es posible que nosotros nos fijen unos pagos igual que las más grandes, que las instituciones? Es decir, nadie está conforme con esa ley. Si son los códigos, ahí, miren cómo quedan esos códigos con este Congreso. No hay una ley que ese Congreso pueda evacuar de allí y que sea confiable. Código laboral, ahí anda dando tumbo. El código penal, el procesal penal, todos andan en lo mismo. No hay confiabilidad en el Congreso. Yo creo, honestamente, que nos sale más barato que esa gente se vayan para sus casas, que se vayan a las provincias, los senadores y los diputados, y a sus circunscripciones, que vuelvan y que sigan cobrando, que se les pague, pero que no vengan al Congreso, que no vengan a legislar, que no legislen. Que se queden en su casa ese Congreso. El pueblo se beneficia más, ellos cobrando allá, porque por lo menos nos ahorramos los gastos de esos gastos, ¿cómo le llaman? De los viáticos. Esos viáticos son enormes. Esa gente gasta muchísimo dinero, esos congresistas dominicanos. Y así se quedan allí y no hay que pagarle nada, ni hora extra, ni nada de aquello. Por Dios, yo creo, honestamente lo creo, con este Congreso, la mediocridad de este Congreso, nos conviene más que se queden en sus provincias, en los pueblos, y los diputados también se queden allá, y ese recinto augusto permanezca vacío ahí, esperando mejores tiempos para que haya bancadas por lo menos congresuales, con talento, con seriedad y con calidad para poder legislar en este país. Porque es que no hay seguridad de nada que se pueda, que salga de ahí, que no tenga que ir directamente al Constitucional a revisar. No sé cuándo que nos vamos a liberar de eso, pero uno no quiere liberarse de los congresos por vía de la dictadura, porque entonces es peor la cosa. Esa es la pura verdad. No se puede llegar ahí. Bien. Vamos a ver, señores. Se ha planteado, vamos a hablar un poco de política, se ha planteado, bueno, vimos un caso del señor Peña Guava, que es un político muy avesado, indiscutiblemente, él tiene muchas ideas, las plantea, no tiene límites en el sentido de que pueda afear una posición política de nadie. Él plantea sus
ideas las escriben en Twitter y en las redes sociales el señor Peñaguaba, José Francisco Peña, pero él planteó una necesidad que él entiende que la oposición tendrá que unirse para vencer al PRM. El PRM indiscutiblemente está en el poder, tiene las ventajas del poder. Y eso uno sabe que le da garantía al partido que está al oficialismo de que pueda permanecer en el poder. La petición de él es sana, pero tal vez ingenua. Digo yo, desde mi punto de vista, probablemente no. Y él la vea más pragmática que yo, pero yo observo lo siguiente. La fuerza del pueblo, indiscutiblemente que es un desprendimiento de aquella oligarquía de masa que fue el PLD, indiscutiblemente. Pero hay una diferencia, que el liderazgo de Leonel Fernández se consolidó en el poder, indiscutiblemente también, y con un gobierno que trabajó, esos gobiernos, los 3 gobiernos de Leonel Fernández trabajaron y ahí están sus obras. No solamente las obras físicas, sino el espíritu también, la obra espiritual, vamos a llamarle así. Pero porque hubo un desarrollo institucional, se buscó la forma de eficientizar el Estado y leyes para mejorar el Estado, muchas leyes se promulgaron, incluso una constitución nueva, una constitución que es de consenso popular y hija de la voluntad popular. Esa es la pura verdad. Entonces, bueno, consolidó su liderazgo. Y ese liderazgo lo ha llevado a formar su partido y su partido ya tiene, como dice, pantalones largos porque presentó credenciales en las elecciones pasadas y quedó en una posición, como se dice, envidiable desde el punto de vista de ocupar un espacio de oposición probablemente, o mejor dicho, el mejor espacio de oposición que ha conseguido, porque saltó de un 5% a más de un 30% en las elecciones del 2024. Vamos a seguir con el tema, pero vamos a hacer una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo.
Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, todo el mundo sabe en República Dominicana que la fuerza del pueblo se fortaleció del debilitamiento del PLD. Es decir, ese 30% lo consiguió del PLD. Punto. Hasta el 24. Desde luego, después del 24 la fuerza suma los disgustos que puedan haber con este gobierno. Y sigue sumando gente que está ubicada todavía en aquel porcentaje, diríamos ya mínimo en que quedó el PLD. Se van sumando también porque ven las posibilidades electorales de la Fuerza del Pueblo mejor que la del PLD. Y con un candidato como Leonel Fernández todavía el atractivo es mayor. Bien, Leonel es consciente, pienso yo, que tiene que haber una alianza con los remanentes que puedan quedar ahí del PLD. El PLD le es difícil llevar una candidatura más o menos atractiva, porque es un partido que lo poco que queda ahí es sobre la base de un liderazgo que tiene Danilo Medina, que Danilo Medina difícilmente se una, hemos dicho nosotros, a Leonel Fernández, porque él carga ese resentimiento, y Leonel Fernández es consciente de eso, carga ese resentimiento, ese veneno, lo ha cargado en ese pecho, lo escupe o lo escupió contra Leonel Fernández, su compañero, y bueno, todo el mundo sabe lo que pasó ahí. Entonces él piensa que es un estratega, se ha creído, el propio Danilo Medina se creyó en esa oportunidad, que él era un estratega, con una gestión, diríamos, erudita, de que él se sabía todos los, como se dice, todos los trucos, y que él saldría tan fortalecido que podía barrer a Leonel Fernández su liderazgo hacia el interno y barrer al PRM en las elecciones del 2020, y todo el mundo sabe que eso fue un fracaso total. Entonces queda ese resentimiento. Ese crecimiento de la fuerza del pueblo le duele a ese liderazgo de Danilo Medina, que se ve disminuido y más afectado también por el asunto de los juicios de sus hermanos. Entonces Leonel debe estar consciente, repito, que él tiene que pactar con ese PLD que quede ahí, pero va a ser un pacto que se ve casi obligatorio, porque el PLDista que esté allí atrapado en un 10 o un 12 o un 3 en ese partido, y vea la posibilidad de que sus ex compañeros, por lo que ellos votaron todo el tiempo, votaron por Leonel Fernández. No es verdad que si Leonel Fernández está compitiendo con el PRM, ese porcentaje pequeño de PLDistas va a ir a votar por la hija de Hipólito Mejía, por ejemplo, o por la candidata o el candidato que pueda escoger el PRM, y va a negar el voto a su ex compañero de Leonel Fernández, que ya lo había también señalado, lo había nombrado y lo había prestigiado a muchísimos de ellos con buenos cargos públicos. Esa gente, ¿qué le queda? Leonel es consciente que él no podrá hacer un acuerdo con Danilo Medina por ese resentimiento y todo ese odio acumulado, ese veneno. Pero esos remanentes tienen un atractivo en la fuerza del pueblo. Van a votar por Leonel Fernández o por la fuerza del pueblo, pero no pueden ir a votar por el PRM o por el PPH, aunque Hipólito Mejía haga o esté en cercanía con Danilo Medina. Y de hecho lo son, muy cercanos, tan cercanos que pueden ser aliados mañana. Incluso nosotros planteamos aquí que en una lucha de las dos damas del PRM,
esos liderazgos del PRM, del presidente Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía, chocarían ahí por la Raquel y por la Carolina. Y ese choque genera una situación muy incómoda dentro de ese partido, que incluso yo planteé aquí que hasta podría ser que Luis Abinader sea un aliado de Leonel Fernández en una situación tan grave que pueda venir una división, porque la historia, como se dice, a la callada se venga. Lo que le pasó al PLD le puede suceder al PRM también, indiscutiblemente, porque son los liderazgos que van a luchar allí de frente, y esas cosas son comprensibles, pienso yo. Entonces, yo pienso que Leonel Fernández es consciente que tiene que pactar con el PLD, con lo que haya del PLD, pero no va a pactar directamente con un Danilo Medina, pero no porque Leonel no sea un hombre, un político sin púas vengativas. Es un político, Leonel Fernández es un político que no arrastra odios gratuitos. Esa es la pura verdad. Entonces, Leonel Fernández es muy pragmático para eso. Pero Danilo Medina es resentido, está dolido, porque ese señor viene con un resentimiento desde el 2000. En el 2000, el propio Leonel Fernández, que yo lo he dicho 1000 veces aquí, le dijo: miren, ustedes tienen que apoyar a Balaguer en el 2000. Vamos a apoyar a Balaguer. Pero tú te estás poniendo loco, Leonel Fernández. Temito Clemontaz y el propio Danilo Medina. Mira, ya medimos a Balaguer, tiene 15. Y Leonel le dijo: tiene una base social más amplia que nosotros. Vamos a apoyar a Balaguer. Tú vas como vice de Balaguer. Y Balaguer tendrá que fracasar, morir en el camino, porque no es semilla. Y de hecho pasó así. Murió en el 2002, el que iba de vice. Si hubiera ganado con Danilo Medina quedaba como presidente. Pero le negaron esa calidad a Balaguer. Vino las elecciones y Balaguer sacó más votos que el PLD. Entonces Leonel Fernández le dijo: mírenlo ahí, se lo dije a ustedes, Balaguer sacó 25. Y ustedes sacaron un poquito más porque fueron aliados al BIS. O fuimos aliados al BIS. Quedamos segundos. Hipólito Mejía con 49.85. Mira, Leonel, pero tenemos que ir donde Balaguer a negociar. ¿Qué? Una segunda vuelta. No vayan ustedes. Entonces eso comenzó a dolerle, pienso yo, a Danilo Medina, y diría: bueno, pero Leonel no me apoyó aquí. ¿Cómo que no te apoyaron? Pero te dijeron la verdad, no entendieron lo que pasó en el 96 y luego no podían entender lo que pasó en el 2000. Cuando vinieron las elecciones del 2006, se ganó el Congreso. ¿Qué hizo Danilo Medina? Se fue. Se fue del cargo a luchar por la presidencia, la candidatura. Pero todo el mundo sabe que Leonel Fernández no fue quien puso la reelección, que fue Hipólito Mejía en el 2002. Que incluso Leonel Fernández fue hasta leal con ellos, con él. Porque en el 2000 Balaguer le apoyaba a Leonel Fernández para que cambiaran la constitución y se postulara a él. Y ahí estaba Aristi Castro, que en paz descanse, amable, también era el presidente del Senado y empujaban a Leonel. Y Leonel se negó y dijo: no, yo no voy a cambiar la constitución, yo sigo así. Yo espero, pues yo soy joven, yo espero un salto, una interrupción de un periodo. Entonces el señor se desesperó, pensó que él era el dueño realmente del PLD, Danilo Medina. Ese estratega de esa obra erudita pensó: yo soy el dueño de este partido, yo puedo ir a competir con Leonel Fernández y yo le voy a ganar porque yo soy el dueño del partido. Pero él no se dio cuenta que esos partidos, los dueños de esos partidos son los que hacen decretos. ¿Quién es el dueño del PRM hoy? Luis Abinader. ¿Por qué? Porque es el que nombra. Y Leonel Fernández era el que nombraba. Se hizo cargo de ese liderazgo, pero además sus condiciones personales, porque también eso ayuda. El propio Luis Abinader se ha manejado para ser el líder del PRM también. Entonces, indiscutiblemente que ya en el 2008, en las primarias del PLD,
Pero Leonel Fernández se lo decía a Danilo Medina, tú tienes 28, yo tengo 72, te voy a aplastar. No, yo voy a competir, voy a ganarte. ¿Qué pasó? Perdió. Ah, me derrotó el Estado. Bien, te derrotó la realidad. Esa era la realidad. Y los políticos cuando se pierden, entonces ese señor está cargado todavía de todo ese resentimiento. ¿Cuándo vino a escupir todo ese veneno que tenía apetrechado en su pecho? Lo escupió sobre Leonel Fernández en el 2015 y en el 2019. Pero en el 2012, Leonel Fernández le ayuda a ganar unas elecciones que las tenía perdidas. Tira el gobierno en contra de Hipólito Mejía, gana las elecciones y lo que hace es que comienza a despotricar, que le dejan facturas, que le dejaron un déficit extraordinario, que Leonel Fernández fue ineficiente y luego terminan con el caso de Quirino. Pero en resumen, ¿cómo va a haber un acuerdo? Nunca va a haber un acuerdo ahí. Pero Leonel es consciente que tiene que haber un acuerdo con el PLD, con esas fuerzas pocas o muchas que puedan guardar allí, pero gente que no tenga ese compromiso con ese liderazgo de Danilo Medina, porque con Danilo Medina es imposible un acuerdo con Leonel Fernández, por lo menos es lo que yo veo. Que es distinto, podrá gente decir, mira, Manuel Fermín está equivocado, porque el PLD y Balaguer estaban más distantes que Danilo Medina y el propio Leonel Fernández, y no es verdad. Ahí había un distanciamiento ideológico, pero aquí y Juan Bosch y Balaguer eran amigos personales, pero había un distanciamiento ideológico. Pero en este caso no hay un distanciamiento ideológico, lo que hay es un distanciamiento por odio y por resentimiento. Es decir, es un veneno acumulado y un odio, qué sé yo, aliado a todos los odios. El señor Danilo Medina, eso está planteado porque es que ha actuado así. Y sus funcionarios más conspicuos también actuaban así contra Leonel Fernández. Es decir, fue una especie de círculo de amigos íntimos que se convirtieron en acosadores de eso. Por tanto, es difícil que pueda haber un acuerdo. Incluso lo que puede haber es una intención del propio Danilo Medina de ponerle la mayor cantidad de palos en las ruedas a ese carromato que pueda empujar a Leonel Fernández hacia una victoria electoral. Uno sabe que él va a actuar en todo ese escenario. Esa sería su participación. Es lo que yo pienso. Probablemente esté equivocado y quizá Danilo Medina haga un acto de contrición, qué sé yo, como dicen, o de reflexión y de depuración de su conciencia y diga, bueno, yo me voy a limpiar de todo este veneno que he acumulado, de todas estas situaciones de dolor que él pueda decir que tiene porque sufrió la decepción de ver arruinado su liderazgo por causa de Leonel Fernández, que dividió al PLD, pero quien fue el germen de esa división fueron sus propias ambiciones. Eso fue lo que derrotó al PLD. Entonces va a ser muy difícil. Por eso pienso que será imposible esa alianza. Bien, nos vamos, ya el tiempo se me pasó, pero quería anunciar ya lo del doctor Marino Vinicio Castillo, que los miércoles publica su blog La Pregunta. Muchos gatos en el macuto de los momentos actuales. Gracias por su atención y hasta mañana, que tenemos otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol y Comenzando la Noche.